Se encuentran con nosotros por Skype, por línea telefónica, Arturo Cano, el periodista Arturo Cano y José Gil Olmos. Justamente veíamos en este momento información que tenía que ver con este reportaje tuyo, José Gil, sobre el tema de Lozoya y sobre todo el entramado que habría sido revelado en una primera declaración de Emilio Lozoya allá en España. Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación a participar en su programa. Pues sí, en esta edición de la revista Proceso se publica un texto donde tuvimos oportunidad de acceder a una parte de esa declaración de Emilio Lozoya Austin allá en España, y pues en esta primera declaración hace mención a esto que ya comentaban en la nota de nuestro compañero reportero, de que pues están ahí los nombres de Enrique Peña Nieto, de Luis Videgaray, de Felipe Calderón, que desde que era presidente pues ya había hecho negocios con Odebrecht, que es esta compañía transnacional brasileña que está involucrada desde entonces en asuntos de corrupción, y además pues este grupo también de legisladores entonces panistas, que por lo menos 5 de ellos ahora son gobernadores. En fin, es una pequeña muestra, por lo menos a lo que yo tuve acceso, de que va a haber una serie de personajes de la política nacional que han estado involucrados o que estuvieron involucrados en esta saga de corrupción y de desvío de recursos para cuestiones públicas, y que, bueno, pues hasta ahora no tenemos todavía en México una declaración de parte de el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, que fue miembro muy cercano de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray. Hace unos minutos el compañero Jesús Esquivel de Proceso tuvo contacto con Videgaray, le mandó un mensaje. Luis Videgaray está dando clases en el MIT allá en Estados Unidos, y le mandó un mensaje pidiéndole una entrevista para que diera su postura con respecto a esta información que se publica en Proceso, y él de una manera muy escueta dijo que no iba a hablar, dijo que él iba a mantener el compromiso que estableció desde que terminó la administración de Enrique Peña Nieto, de que no iba a dar ninguna declaración, ninguna entrevista, no iba a escribir ningún artículo, ningún ensayo, en fin, que se alejaba de la vida pública, y pues él está decidiendo mantenerse en silencio con respecto a este caso, que me parece que va a tener grandes implicaciones por los personajes que se mencionan, por lo menos en esta primera declaración que hizo Emilio Lozoya Austin allá en España. Arturo Cano, reportero de La Jornada, también a ti te saludamos y con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Arturo. Pues, Arturo, ¿cuántas y cuáles son los escenarios que tiene la situación jurídica de Emilio Lozoya al día de hoy, con lo que sabemos? Bueno, por lo que sabemos, hubo un acuerdo entre la Fiscalía General de la República y el exdirector de Petróleos Mexicanos para que, a cambio de declaraciones de información sobre el destino de los sobornos recibidos por la empresa Odebrecht y otros manejos y otros asuntos en el caso del tiempo que Lozoya se desempeñó como director de la paraestatal, pues él tuviera beneficios legales, que hasta donde entendemos existe incluso la posibilidad de que su familia, su madre, su esposa, su hermana, a las que ella involucró en la trama a las que Lozoya involucró en la trama de corrupción, no vayan tampoco a la cárcel, siempre y cuando, digo, eso es algo que está en la ley, en el Código Penal, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones que pasan, por ejemplo, por señalar a otras personas involucradas cuyos delitos hayan sido de mayor gravedad.
La sola llegada de Lozoya a territorio mexicano pues ha causado gran expectación, mucho ruido, y en estos tiempos, como todo asunto que cae en la arena pública, también se ha convertido en un asunto de debate, y yo diría que al menos en las redes sociales hasta en un tema de fe, de si creemos o no creemos en que el combate a la corrupción en este sexenio va en serio, de si existe, desde el flanco opositor se argumenta que esto es otro quinazo o es el quinazo de la 4T, hacen falta el bazucazo y el muerto que hubo en el caso de La Quina, ¿no? Para hablar de los mismos términos. Pero, digamos, hay una suerte de contradicción en todos estos argumentos, porque primero se decía, largo tiempo la opinocracia pasó diciendo que había un acuerdo de impunidad entre el gobierno entrante y el gobierno de Peña Nieto, y cuando empiezan a caer figuras del régimen anterior, se habla entonces de un montaje y de un circo y de un distractor. Yo creo que en adelante pues todo depende de la manera como la Fiscalía conduzca las investigaciones, de que todo sea claro, transparente, bien fundamentado, y se llegue al fondo de toda esta trama que en algún artículo que publicó hace unas semanas el fiscal general hablaba con todas sus letras de delincuencia organizada y de un saqueo enorme contra la nación, maquinado desde el poder público, desde lo más alto del poder público. Sí, pues estará por verse qué futuro jurídico tiene la evolución, digamos, de este caso, pero más allá de lo jurídico, lo que es claro, y dadas las declaraciones que ya fueron publicadas, que se dieron en España y que razonablemente esperaríamos que se dieran aquí también, sí tendrá un efecto que va a ser una bomba política para todos los actores que están ahí involucrados, porque estaríamos hablando no solamente de un tema que compete a la administración de Peña Nieto, al gabinete, sino también a legisladores que hoy son, por ejemplo, gobernadores, lo decías, José, y otro tipo de funcionarios, y también a la administración de Felipe Calderón Hinojosa, de quien sabemos, de acuerdo con tu reportaje, que le habrían filtrado la información de esta primera declaración en España. Sí, buenas noches, Azul. Comentas algo que me parece que es muy importante. Estamos frente a un caso inédito. Nunca se había hecho, por lo menos estamos en vísperas del inicio de un juicio con alcances tan importantes como de Lozoya Austin, porque estamos hablando de expresidentes, por lo menos dos, Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón, que están involucrados en este asunto, que tiene muchas implicaciones. Es como una especie de, apenas vamos a empezar a ver la punta de la madeja, y conforme vayan saliendo y se vaya jalando pues esta madeja, pues se van a ir presentando los personajes que son de primer nivel. Entonces creo que estamos frente a un juicio histórico, ya le empiezan a llamar el maxiproceso. El maxiproceso. Sí. Y me parece que con justa razón, porque estamos frente a uno de los retos más importantes, que creo que es una gran deuda que por lo menos desde el año 2000 yo ubico, que cuando ganó Vicente Fox, una de las principales demandas de la sociedad es que se llevara a tribunales a todos estos personajes que se han llevado dinero de las arcas públicas, que han cometido una serie de actos de corrupción, que han estado involucrados en muchos asuntos verdaderamente vergonzantes en la historia reciente del país. Y sin embargo, lo que hizo Vicente Fox fue un pacto precisamente con esos personajes, y después lo mantuvo Felipe Calderón. Creo que estos dos presidentes que tuvieron esta oportunidad enorme, histórica, de realizar una verdadera transición a la democracia, que implica una actuación de la justicia a los más altos niveles, pues quedó en deuda.
hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo creo que el fiscal Alejandro Gertz Manero tiene en sus manos una enorme responsabilidad de llevar a juicio a estos personajes que apenas estamos sabiendo. Digo, ya teníamos noción de que estaban involucrados estos personajes, pero una cosa es saberlo y otra cosa es tener una declaración que hizo Lozoya allá en España. Vamos a ver, aquí todavía en términos jurídicos no sabemos, aunque ya el presidente dijo que era un testigo colaborador. Hay tres figuras: está el testigo colaborador, está el testigo de oportunidad y está el testigo protegido. Aún creo que falta que la fiscalía y el juez, que todavía tampoco sabemos quién va a ser, pues digan cuál es la figura sobre la que va a estar Lozoya. Después de eso, todavía tampoco tenemos información de cuál es el estado de salud de este personaje. Se dice que está en un hospital privado. La última información es que todo indica que lo van a sacar de ahí, lo van a llevar a un hospital, posiblemente a un hospital militar. Ya lo dijo el presidente, hay que cuidarlo mucho, porque la información que él tiene, no solamente estas declaraciones, que fue otra cosa que yo pregunté con quienes me dieron la oportunidad de tener un poco de esta declaración. Yo les preguntaba que si no solamente eran dichos, que si no iba a pasar como en otros juicios en los cuales no se tienen las pruebas fehacientes, contundentes, para mantenerlos en la cárcel o llevarlos a un juicio más fuerte. Me dijeron que en este caso tienen absolutamente todas las pruebas, todas y cada una de las pruebas, para corroborar por lo menos los 3 delitos que se le están imputando a Emilio Lozoya. Entonces, creo que sí tenemos, como dices, Azul, pues una enorme oportunidad de que se lleve a juicio a uno de estos personajes que resultan ser como una especie de bisagra que abre la puerta para que se exponga esta corrupción que ha dañado tanto al país en las últimas administraciones. Entonces, todavía, ¿no?, hay que esperar un poco cómo es que se lleva a cabo este juicio. Y una cosa más, perdón por si me extiendo, una cosa más que creo que aquí también Arturo Cano va a compartir, esta preocupación de que se diga que este juicio va a estar cerrado, que solamente vamos a tener información a través de mensajes en redes sociales, al parecer por WhatsApp, y que este principio de transparencia y de nitidez que la misma ley establece para todos los juicios, pues no la tengamos, por lo menos hasta ahorita. Entonces, hay una serie de asuntos que creo que se tienen que corregir. La Fiscalía lo tiene en sus manos, el juez que vayan a poner también tiene esta posibilidad de encauzar por la parte de una transparencia, que no haya ninguna sospecha de cómo que se va a llevar esa parte de la transparencia, José Gil, si me lo permites, me gustaría que fuera materia de discusión de una siguiente sesión con ustedes dos. Ahora nos tenemos que despedir, pero efectivamente creo que es algo sobre lo que se tiene que discutir. Yo no sé si estoy completamente de acuerdo, justamente por lo que implica, pero discutámoslo, volvamos a hablar de eso. Yo les agradezco mucho que esta noche hayan estado con nosotros, Arturo Cano, José Gil Olmos. Nos vemos el siguiente martes. Azul. Gracias. Muchas gracias, Azul. Muchas gracias.